Y la cultura de casa es como dice la escritura, que en cuanto a cómo hacemos las cosas, dice la escritura, y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Esto quiere decir que Labán le dijo a Jacob: así lo hacemos aquí. Dígale a alguien: así lo hacemos aquí. Todo lugar donde usted vaya, una nación, una ciudad, un pueblo, una comunidad, cualquier lugar al que usted vaya que signifique una organización de personas, alguna tribu, algún lugar, este lugar va a tener como característica una cultura, ¿ok? Y esa cultura es la forma en cómo hacen las cosas ahí, ¿ok? Como por ejemplo, si se ha dado cuenta que cada lugar al que usted va, quizás usted ha probado cierto guiso o ciertas cosas, y va a otro lugar y parece lo mismo, pero lo hacen diferente, ¿no? Y la gente te dice: es que así lo hacemos aquí, ¿no? Y aunque quizás te parezca raro, muy extraño, de hecho recuerdo una experiencia que tuvimos hace un par de años. Karime Cruz y un servidor tuvimos la oportunidad de viajar a Argentina, y por primera vez, yo soy de los que prueban todo, ¿ok? Y por primera vez en mi vida probé una pizza con huevo, ¿ok? Y todos hacen cara de Sí, y estaba bien rica. ¿Fue algo extraño? Sí, fue algo extraño. ¿Quién en su vida pide una pizza de huevo? ¿Verdad? Me da una pizza con huevo. Era mejor pedir unos huevos rancheros o unos huevos revueltos o unos huevos, no sé, de cualquier manera. Pero una pizza con huevo, eso era lo interesante de probarla. Y cuando pruebas algo que desconoces y te das cuenta de esa conjugación de sabores, entonces ahora sí puedes decir que probaste algo diferente, algo de la cultura de otro lado. ¿Okay? Entonces, vas a otro lado, por ejemplo, vas a Yucatán y hay un guiso. Yo siempre hablo de este guiso porque la primera vez que yo lo vi, casi me vomito, nada más con verlo. Era una albóndiga de este tamaño, una sola en el plato, así, una albóndiga de este tamaño en el plato. Y el caldo que tenía esa albóndiga era negro, pero literalmente negro. Entonces, cuando vi la albondigota y vi el caldo negro, porque ni caldo de frijoles parecía, estaba más negro que un caldo de frijol. Y yo lo vi y vi unos pedacitos que andaban navegando ahí en el caldito, así medios extraños, y yo dije: no me estarán queriendo envenenar. Entonces me dijeron: ándele, pastor, véngase a comer. Y yo me quedé viendo el plato y se dieron cuenta evidentemente que yo veía el plato. Y dijeron: pastor, no se asuste, seguramente nunca ha probado esto. Se llama relleno negro. Y yo dije: es peor el nombre. O sea, si por sí solo ya es tenebroso, ahora cuando te enteras del nombre, pues relleno de qué es, ¿verdad? Y lo que en mi mente empezó a trabajar es: ¿de qué estaba hecha esa albóndiga? Y les dije: déjenme probarlo y no me digan qué tiene.
¿Ok? Lo probé y corté un pedacito de la albóndiga y agarré así el caldito ese rico, raro, extraño y negro. Y cuando lo probé, cuando lo llevé a mi boca, dije, oh, wow. Oigan, qué bueno está esto. ¿No me pondrán poner otra albondiguita? La verdad es que cuando pruebas algo que no estás acostumbrado, cuando llegas a un lugar con una cultura distinta, por ejemplo, nuestros hermanos yucatecos hoy domingo, para ellos, así como para ti la barbacoa en cada esquina, para ellos es cochinita pibil. Así que a cada esquina donde tú salgas hay cochinita pibil hoy domingo. Te puedes comer unos tacos de cochinita, una torta de cochinita, y es su cultura. Y mañana lunes, culturalmente, Yucatán, la mayoría de las casas lo que cocinan es frijol con puerco. Qué extraña cultura, ¿no? Pero así lo tienen definido. Los lunes empiezan su semana comiendo frijol con puerco. Y es un caldo de frijoles al que le ponen un bonche de chicharrones, de esos que tienen carnita, y son una delicia. Es una delicia hacer esa mezcla. Y luego si le pones un pedacito de queso ahí arriba, fresco, oh, no. Unas tortillas recién hechas. Cultura, es cultura. ¿Ok? Si vas al estado de Veracruz, ¿por qué estoy hablando tanto de comida? Yo creo que traigo hambre. No. Pero si vas al estado de Veracruz y vas a comer antojitos, no tiene nada que ver con los antojitos que comes aquí. Pero absolutamente nada. ¿Ok? No se parecen ni tantito. Pero cuando los pruebes vas a decir, esto es el manjar de los dioses. ¿Ok? Entonces, cada lugar tiene una cultura muy establecida, una forma muy propia de cómo hace las cosas, de cómo come las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, la primera vez que yo probé una tortilla que me engañaron, me dijeron que era recién hecha aquí en Monterrey. Y yo tengo entendido por tortilla recién hecha es una tortilla con masa de nixtamal, ¿verdad? Y me dieron una tortilla de maseca. Y dije, esto a mí no me mienten. Esto no es una tortilla recién hecha. Esto es una tortilla, la hicieron con la mano, pero sigue siendo como si fuera de tortillería. Una tortilla hecha a mano, una tortilla recién hecha es aquella que fuiste al molino, te molieron el maíz, hiciste la masita, hiciste la mezcla, sazonaste tu masita y la empiezas a hacer con la mano y la pones en el comal y eso es una tortilla hecha a mano, recién hecha, para mí. Porque culturalmente así lo aprendí. ¿Ok? Y en muchos aspectos, muchas de las cosas que hacemos también. Hay una cultura establecida. Hablemos de la cultura de cómo se habla en todas las regiones de nuestro país. Todos tenemos una cultura para hablar, ¿verdad? Por ejemplo, lo de Chihuahua. Una muchacha chula de Chihuahua les vendió una machaca. ¿Sí? Como los que andan vendiendo machaca ahí en los centros comerciales, ¿verdad? Que dicen que son de Chihuahua y todos son dueños de la empresa. ¿Ah? Son como 1000 los que andan vendiendo, pero todos son los dueños. Tú vas a Chihuahua y la cultura de Chihuahua es muy distinta a la nuestra. La forma de hacer la tortilla de harina es distinta a la nuestra. ¿Ah? Las quesadillas de Chihuahua son otro rollo. El queso que se hace en Chihuahua, ya estoy hablando como lo de Chihuahua, es otro rollo. ¿Ah? No es queso como de plástico como el que comes aquí en Monterrey. Perdónenme todos los regios, pero tengo que decirlo.
Váyanse todos de mi carne asada, me van a decir. Hablando de acentos, de formas, de modismos, tú no vas a escuchar que en otro estado te digan que eres bien peine. ¿Ah? Eso nada más sucede aquí en Monterrey. Y tú le dices a alguien de Monterrey, eres bien peine, y sabe de lo que le estás hablando. Pero no así, vas a otro lado y se te van a quedar viendo, ¿eres bien qué? ¿No? ¿Qué otra cosa decimos aquí culturalmente? ¿No? Yo la primera vez que escuché aquí en Monterrey que dijeron que algo estaba bien feo, escuché que dijeron, está bien pata. Y mi cerebro lento no captaba qué querían decir con está bien pata. Y yo dije, a ver, ¿a qué se estarán refiriendo con está bien pata? ¿Tendrán las patas feas? ¿O por qué dicen que está bien pata? Así que la cultura denota muchísimo, muchísimo de un lugar. La cultura es lo que hace que tú te adaptes. Tenía que decirte todo esto porque, por ejemplo, en la medida que te vas adentrando en la cultura de un lugar, la tienes que ir adoptando. ¿Ok? Así que yo ya no digo, oye, chamaquito, yo ya digo, huerco, ven para acá. ¿Sí me explico? Que la cultura me dijo que así se dice, la cultura de este lugar. Y entonces vas aprendiendo la cultura de un lugar y te vas adaptando a ella. Y la sociedad que habita ese lugar, entre más repiten la cultura, más parte de tu vida se va haciendo. ¿A poco no? Se va haciendo más parte de tu vida. Y ya va pareciendo como que es normal hacerlo así. Yo jamás en mi vida había dicho soda hasta que llegué a Monterrey. Porque del centro para abajo es refresco. Es refresco, así se dice. Si tú vas del centro del país hacia abajo del país y dices soda, dicen, este es del norte. Sí, así te van a decir. ¿Ok? Porque allá no se dice soda, se dice refresco. Tráete el abanico. Allá no es abanico, es ventilador. Abanico es el que usas con la mano. ¿Ok? Bueno, hay cosas en las que sí están medios atravesados los regios. Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen. Pero evidentemente es una cuestión cultural. ¿Ok? Es una cuestión cultural. Son modismos que se van adaptando. En el reino de Dios, en el reino aquí en la tierra, hay una cultura muy establecida por parte de Dios que debería de permear en todo lugar, en cualquier iglesia, en cualquier persona que se ha acercado a Jesús con un corazón correcto. Y esa cultura sería la que debería de prevalecer por sobre todas las cosas. Esa cultura del reino es la que debería de ser visible a los ojos de todos. Y la forma en la cual nosotros ponemos en práctica nuestra cultura, la forma en la cual como iglesia debemos de aprender, son con distintas formas de describir nuestra cultura. Les describí la semana pasada que somos familia. Y les expliqué el funcionamiento de una familia. La forma en que una familia debería de funcionar. Las cosas que como familia deberíamos de hacer para evitar ser una familia disfuncional. El jueves vimos que dentro de la cultura está que somos sobrenaturales. Hablé un poco acerca de la sobrenaturalidad de Dios, de cómo nosotros estamos expuestos a milagros
y la forma en la que Dios quiere que sucedan los milagros, porque debería ser parte de nuestra cultura estar en ese mundo sobrenatural, movernos en la sobrenaturalidad de Dios. Debería de ser parte de nuestra cultura entrar en ese mundo sobrenatural, y que lo primero que hagamos ante cualquier circunstancia complicada, enfermedad o situación, lo primero que hagamos sea orar. Eso dice que entonces estamos entendiendo la cultura. Porque cuando culturalmente aprendes a hacer algo, eso es lo primero que pones en práctica. ¿No es cierto? Cuando es algo que ya lo haces por cultura, es lo primero que pones en práctica. Por ejemplo, estaba observando que los japoneses, creo, los chinos, creo que son los japoneses, tienen el hábito de quitarse los zapatos al ingresar a su casa, ¿ok? Y justo en la entrada tienen ya unas sandalias donde quitan sus zapatos que vienen sucios de la calle, los colocan en un zapatero, se ponen sus sandalias, y es la forma de ingresar a su casa. Y esa es su cultura. Y eso les ayuda a mantener la limpieza en su casa y un orden que no están dispuestos a negociar. Y así lo enseñan a sus hijos. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros establecemos cultura en cada una de nuestras casas. O si no has establecido cultura, entonces quizás tengas un desorden al interior de tu casa. Porque la forma de establecer un orden en un lugar es por medio de una cultura. Tenemos hijos desordenados porque no establecimos una cultura desde el principio. El mexicano está acostumbrado que si el hijo no lo hace, la mamá lo hace. ¿Sí o no? Aleluya. Amén. Santo es el Señor. Ay, ay, ay. Esa es la cultura de Latinoamérica. Si el niño no lo hace, mamá está para hacerlo. Y es donde comenzamos a crear un desorden, porque no podemos sostener una cultura que más adelante nos va a resolver situaciones para que no se salgan de nuestro control. Para que no se salgan de nuestro control. Yo tengo amigos que nos han preguntado, tanto a mi esposa como a mí, ¿cómo le hacen ustedes para tener a sus hijos tan tranquilos? Si supieran. Pero es una cuestión de cultura. Tú no sabes cuántos salmos le leímos antes de venir a la iglesia. Lo digo en un sentido figurado. Tú no sabes la cartilla que le leímos antes de salir de casa y las advertencias que cada uno de ellos tiene. ¿Por qué? Porque es una cultura, y nuestra cultura tiene que estar bien establecida. Si tú me haces un desorden, tú tienes una consecuencia y no la voy a pasar por alto. Pero pareciera que hoy no quisiéramos tener cultura en nuestra casa y quisiéramos que el orden se diera por arte de magia, ¿no? Quisiéramos todos tener hijos buenos, obedientes, que siempre digan sí mamá, sí papá, pero no queremos incomodarlos en nada para ejercer una cultura sobre ellos. Vamos a la Biblia para que me creas todo lo que te acabo de decir. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Versículo 9 y 10.
Dice así la escritura: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, a cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Incline su rostro. Padre, dale tu espíritu a tu palabra, dale el mensaje para cada corazón, dale la esencia tuya, dale tu persona, Señor. Padre, que este mensaje produzca fruto en cada corazón, a 30, a 60, a 100 por uno, y que sea permanente. En el nombre de Jesús, amén. Quizás alguna vez ya te he hablado de Jabes, pero quiero hablarte precisamente acerca de que como iglesia nosotros somos audaces. Nos atrevemos a creerle a Dios y al hablar provocamos que el cielo invada la tierra. Ese es parte de nuestra cultura. Somos audaces porque nos atrevemos a creerle a Dios y al hablar provocamos que el cielo invada la tierra. Pero ¿cómo es que sucede esto? Comienza diciendo el versículo 9 que acabamos de leer, que Jabes era el más ilustre entre sus hermanos. Fue más ilustre que sus hermanos. Y esta pequeña palabra ilustre es la que hace gran diferencia en cuanto a Jabes y sus hermanos. Porque esa palabra ilustre se traduce como destacado, como prominente, como alguien con una mayor gloria. Y esa palabra ilustre es lo contrario a la mediocridad. Esa palabra ilustre es lo contrario a que sea alguien apático. ¿Okay? Alguien ilustre es alguien que en pocas palabras quizás podríamos describirlo como que cae bien aunque no lo conozcas, ¿no? Es alguien que no necesitas tener tantos años de conocerlo, porque su mismo ejemplo te hace que te caiga bien. ¿Ah? Yo recuerdo que cuando yo estaba más joven de lo que estoy, yo tenía una célula, yo atendía una célula en el municipio de Guadalupe. No una colonia, pero de esas colonias bien feas. Ya hasta ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero tenía nombres de semillas las calles. Una se llamaba arroz, otra se llamaba frijol y así se llamaban. De veras, se llamaba calle avena y no sé qué tanto más. Pero allá donde no da vuelta el aire. Y yo recuerdo que yo iba bien contento esa célula, pues imagínense, me agarraron pollito y todavía yo ni conocía Monterrey, pues me mandaron a mí, ¿no? Pues al cabo, qué peligro, yo ni medía el peligro, ni conocía el lugar. Yo llegaba a la célula y todos decían, ¿vienes solo? Sí, vengo solo. ¿Y cómo te vienes? En camión. Y cuando me empezaron a preguntar, ¿y no te da miedo? Yo dije, ah, caray, ¿por qué debería de darme? ¿No? Pero bueno, esa es otra historia. Resulta que a mí me gustaba, me encantaba ir a mi célula. Y cuando la célula empezó a dar fruto y empezó a crecer, había una particularidad en esa célula. Y era que en lugar de que la célula se empezara a llenar de gente adulta, empezaron a ir muchos niños. No había nadie que le enseñara a los niños, pero a los niños les gustaba escucharme enseñar. Y este era un caso muy particular porque las personas se acercaban, los niños llevaban a sus papás, literalmente, y los papás empezaron a acercarse conmigo y empezaron a hacerme comentarios como, es que a mi hijo le gusta mucho venir a escuchar lo que usted enseña. O sea, no a ellos, a su hijo. Y llegó una vez una mujer y me dijo, es que a mi niña le encanta
escuchar lo que usted enseña. Y yo decía, qué extraño, nunca me había pasado algo así, pero era muy extraño que tuviera una célula que estaba creciendo por causa de los niños. Y empecé a notar, así tal y como les predico a ustedes, que de repente me aviento mis chistoretes malos, pero me los aviento, ¿ok? Eso era lo que yo hacía al enseñar, porque para mí era la forma más amigable de que la gente pudiera comprender el mensaje de la Escritura. Y eso fue lo que atrajo el corazón de estos niños. Y para estos niños yo era una figura muy ilustre. ¿Okay? Lo pongo así. Para ellos yo significaba una figura muy ilustre. Para ellos era como si yo tuviese un nivel de gloria muy, muy grande a quienes ellos admiraban por la forma en que ellos podían aprender de mí. Y empecé a convertirme en esa figura para ellos. Pasó el tiempo, pasaron los años. Tengo que contarte ese testimonio. Pasaron los años y yo tuve que dejar esa célula, cambiaron muchas cosas y esa célula se quedó a la deriva literalmente. Y después de ello me buscaron las personas y me dijeron, pastor, estamos yendo a una iglesia, nos estamos congregando. Y les dije, qué bueno, eso es lo mejor que ustedes pueden hacer. Poco tiempo después me entero que esos niños que iban a la célula ya son parte ahora del funcionamiento de una iglesia que está creciente. Y algunos otros se adherieron a una iglesia que es muy grande aquí en Apodaca y están participando activamente en ella. Mi sorpresa fue que tan importante es que como hijos de Dios nos volvamos gente ilustre y podamos ser audaces en la fe, creyéndole a Dios en sus promesas, persiguiendo un propósito que es mayor, aún sobre nuestros problemas, aún sobre nuestras circunstancias, aún sobre nuestras carencias. Porque usted no sabe cuánto yo batallaba para atender esa célula. Porque en esos tiempos yo era un estudiambre. Yo no tenía a veces ni siquiera para el camión para ir a la escuela, mucho menos para ir a la célula 3 veces a la semana. Pero tenía que hacer el esfuerzo, porque había gente que escuchaba un mensaje. Había niños que veían una figura de una gloria mayor. Y que hoy pueden darse cuenta que eso les sirvió demasiado. Entonces, para poder ser ilustres, necesitamos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Si yo le preguntara a usted, ¿ama lo que Dios ama? ¿Odia lo que Dios odia? Porque si no estamos llegando a ese nivel de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, y estamos todavía peleando, ahora sí que con nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, y haciendo más caso a lo que nuestra persona dice e inclinándonos hacia lo que a nosotros nos gusta y no precisamente lo que a Dios le gusta, entonces tenemos un serio problema. No vamos a llegar a ser ilustres. Porque recuerda que como hijos de Dios no tenemos una luz propia, sino que dependemos de la luz de Jesús. Independientemente de cómo veas tú las cosas, independientemente de cómo te guste hacer a ti las cosas, independientemente de cómo estés acostumbrado a llevar tu vida, si no estás en la cultura del reino, si no entras a ser alguien ilustre, si no amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia, pues no vas a llegar a ese nivel de ser ilustre. Si hay una persona que pudo demostrar esto, fue Jesús. Y ese es precisamente el nivel en el cual nos dejó para
Jesús no solamente se hizo humano porque un humano tuviese que pagar el precio de la humanidad. No lo hizo por eso, lo hizo para demostrarnos que aún en un cuerpo humano sí se puede llegar a ser ilustre. Por esa razón lo hizo. Tienes un apóstol Pablo que constantemente está diciendo, porque cuando quiero hacer el bien hago el mal que no deseo. Y esto es porque sigo atado a este cuerpo carnal. Precisamente a alguien como el apóstol Pablo, que está reconociendo su humanidad, también nos está diciendo, en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, porque nuestras propias fuerzas están limitadas al deseo humano. Tiene que haber algo superior que nos ayude a romper, amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. La Biblia dice que nosotros debemos de ser santos, apartados. En otras palabras, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Y hacer la diferencia implica muchas veces menosprecio, dolor, separación. ¿A qué me refiero con estas cosas? Que muchas veces tú vas a ser desechado simplemente porque no encajas con la sociedad, y menos con la sociedad de este tiempo. ¿Tú crees que los discípulos encajaron con la sociedad de aquel tiempo? ¿Sí han leído la historia de los discípulos? ¿Te has dado cuenta que no encajaron nunca con la historia? ¿Te has dado cuenta que nunca encajaron con la sociedad? Que en realidad siempre fueron menospreciados, despreciados, traicionados, hasta el punto de matarlos de las peores maneras que tú te puedas imaginar a cada uno de ellos. Imagínate a toda la gente reunida en una plaza pública, y están reunidos ahí porque ese día van a echar a Juan en una olla de aceite hirviendo, por haber predicado el evangelio, por estar hablando de Jesús. Y todo el mundo va a presenciar ese acto aberrante, pero todos están contentos porque quizás el raro de esa sociedad, el que se la pasa predicando, ya se va a callar. Y para sorpresa de todos, no muere. Aún a pesar de haberlo metido en aceite hirviendo, Juan queda vivo. Como se dieron cuenta que no pudieron matarlo, dijeron, vamos a exiliarlo, y lo mandaron a una isla solo, a la isla de Patmos. Y ahí Dios le revela todo el libro de Apocalipsis. Un hombre ilustre, alguien que pudo ver con sus propios ojos la revelación de los últimos tiempos que vamos a presenciar nosotros. Alguien que pudo ser testigo de lo que va a pasar. Alguien que en toda la historia no se registra ningún otro hombre como Juan que haya dicho que vio en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, como toda rodilla se doblaba. ¿Quién puede ver todo esto? Solo alguien que se convierte en alguien ilustre, que tiene y persigue la cultura del reino y no su propia cultura, que se mantiene firme ante lo que ha creído y deja a un lado sus costumbres personales, sus ideas personales. Ser audaces tiene que ver con que nosotros despertemos a la realidad del reino de Dios. Ser audaces tiene que ver con que dejemos de estar pasivos, pensando que, bueno, algún día en el tiempo de Dios ha de suceder. Jabes es un hombre que su propio nombre significa dolor. Imagínate, su mamá le pone dolor como nombre, porque eso es lo que significa Jabes.
Como a la mamá le estaba doliendo mucho lo que estaba viviendo, y todavía cuando nace Jabes le provoca más dolor, dice, pues póngale Jabes al niño. De hecho, la palabra Jabes en sí no solo significa dolor, significa dolor profundo. ¿Te imaginas? Cada vez que le hablaban a Jabes le decían, hey, dolor, ven. ¿Por qué significa su nombre? Y todo el tiempo le estaban recordando lo que quizás significaba para su mamá o para su familia. Tú eres un dolor, ¿no? Como cuando los papás se enojan, ¿verdad? Y el niño se mete y le dice, tú cállate, que tú tienes la culpa de que estemos así, ¿no? Pues imagínate a Jabes, escuchando que siempre él había sido la causa del dolor. Dolor, y para todo le hablaban y todo era dolor para Jabes. Imagínate a Jabes creciendo, un niño que no conoció la felicidad quizás en su infancia, porque él significaba dolor, sufrimiento. No conocemos la vida de Jabes, pero si su propio nombre significa dolor, de manera constante al declararlo sus padres, era que la vida de Jabes se tornaba cada vez más dolorosa. No había tranquilidad para él. Sin embargo, la Biblia declara que fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué es esto de que fue más ilustre que sus hermanos? El ser humano por sí solo se va a desequilibrar cuando recibe poder o cuando recibe alguna autoridad. Esta es la razón del por qué necesitamos a Jesús. Así que Jabes no se convierte en alguien ilustre por sí solo. Jabes tiene que rendir su vida a Dios. La razón de que la Biblia declare que es más ilustre que todos sus hermanos es que Jabes dejó de perseguir su dolor. Jabes dejó de hacer caso a su dolor y comenzó a perseguir al Rey de toda la creación. Él hizo a un lado su dolor. Dejó de enfocarse en sus necesidades. No vas a encontrar un solo hombre en la Biblia, uno solo que Dios haya usado y que no haya pagado con el precio del dolor su servicio. ¿Por qué razón? Porque no puede haber gloria sin cruz. No hay gloria sin crucifixión. ¿Por qué tenemos vida eterna? Por un sacrificio. ¿Por qué tenemos sanidad? Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué tenemos paz? Porque Él pagó el precio de nuestra paz. ¿Por qué tenemos libertad? Porque Él fue encarcelado a causa de nuestros pecados. No hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin dolor. Dile al que está a tu lado, cuando no entiendas la razón de tu dolor, ve a la Biblia y te vas a dar cuenta que no hay gloria sin dolor. Y como dijo Bouncer, el dolor es el mejor de los maestros. ¿Ah? Parece ser una frase de una caricatura de niños. Pero dime quién no ha aprendido en medio del dolor. Hace unos días estaba yo enseñando a mi hijo, me dijo, yo te ayudo, papá. Estábamos haciendo trabajo en la casa y le dije, mira, este se llama cincel y este se llama martillo, ¿ok? Tú me vas a ayudar a quitar esos bordes. Y le dije, cuidado con el martillo al golpear el cincel. Y dijo mi esposa, el dolor es el mejor de los maestros. Al primer golpe ya no se va a volver a golpear. Y le dije, tienes razón. Pero lo hizo con tanto cuidado, teniendo conciencia de que iba a ser doloroso llegar a golpearse. Y lo hizo muy bien.
Pero ¿quién de nosotros la primera vez que hizo algo y se lastimó, lo volvió a hacer igual la siguiente vez? ¿Eh? O ya no lo volviste a intentar, quizás, ¿no? ¿Quién de ustedes cuando niño agarró la plancha caliente ahora le vuelve a poner la mano? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Quién de usted cuando niño encendió un cerillo por primera vez y le dejó el dedo ahí puesto? ¿Ah? ¿Sí o no? Pero ¿a poco lo vuelve a hacer? Jamás, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que encendí un cohete, porque allá en Veracruz se acostumbra a quemar muchos cohetes en fin de año. Y la primera vez que encendí un cohete me acuerdo que me quemé el dedo. Y dije, bueno, pues tengo el dedo quemado, pero no voy a perder la diversión. Fui y me puse un curita y seguí prendiendo cohetes. Y se me hizo una ampollota, pero buena. Se me infló todo el dedo ahí. Pero la diversión nadie me la iba a quitar. Yo fui y me curé mi dedo y ya vamos a seguirle. Es fin de año. Yo no me voy a perder de quemar cohetes. Y ahí anduve. ¿Ah? Entonces, en la medida que vamos viviendo, vamos aprendiendo también a través del dolor. ¿Cómo aprenden los niños a caminar? ¿Cuántas veces se cayeron sus hijos? ¿Ah? ¿Verdad que varias? No siempre les puedes evitar las caídas, ¿o sí? A veces por mucho que les repitas, se van a caer. ¿No? Mi esposa siempre le repite a mis hijos, la escalera se sube con cuidado, no suban corriendo. Y hace una semana se cayó Yair en la escalera, vieron que traía toda la barba morada. Y le dije, no lo puedes evitar. ¿Cuándo van a tener cuidado? Cuando sientan el dolor. Por eso es que tenemos que ser audaces. Debemos de ser audaces en la fe. Le dice Jabes a Dios, oh, si me dieras bendición. Esa expresión, oh, ¿qué te denota esa expresión? ¿Eh? Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Qué denota esa expresión? ¿Eh? ¿Que va a aparecer el Chapulín Colorado? No. ¿Qué denota? La necesidad interna de una solución. ¿Ok? La necesidad interior, la expresión de un anhelo profundo. Así que la oración de Jabes comienza con la expresión de un anhelo profundo. Oh, si me dieras bendición. Esa es una oración personal que no intenta manipular la vida de nadie, que no está intentando negociar con Dios. ¿Se acuerda que les dije que una de las formas del ser humano erróneamente de querer relacionarse con Dios es a través de contrato, de una relación contractual? ¿Cómo sabes que te estás relacionando con Dios a través de lo material? Si le pides más de lo que ofreces. Si tú le estás pidiendo a Dios más de lo que estás ofreciendo, tu relación es a través de lo material. Pero si tú le ofreces a Dios más de lo que le estás pidiendo, te estás relacionando bien con Dios. Porque no estás interesado en lo que Él te pueda dar. Sin embargo, sabes que es inevitable que Él te dé. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ensanchar el territorio tiene que ver con aumentar el nivel de influencia. Si no eres fiel en lo poco, no te puede dar un nivel de influencia mayor. Si tú no eres fiel en lo poco que tienes,
No puede haber un nivel de influencia mayor. Hay gente que anhela liderazgo, pero cuando tienen un liderazgo no son capaces de cuidarlo. ¿Ah? ¿Y cuándo empiezan a valorarlo? Cuando ya no lo tienen. Y empiezan a decir cosas como: no sé por qué me lo quitaron, no sé por qué ya no estoy. ¿Cómo no sabes por qué? Por tu nivel de influencia. Porque lejos de estar influyendo correctamente en el corazón de las personas, quizás estás provocando algo que no debiste haber provocado. Y una de las características de tener la mentalidad y la cultura del reino es que la cultura del reino tiene que ser influencia para poder hacer crecer a los demás, impulsar a los demás. No es para tu crecimiento personal solamente, es para que otros lleguen más lejos. Ese es el nivel de influencia que debemos de tener. Ensanchar es mi territorio y me librarás del mal. Y si tu mano estuviere conmigo, dice. ¿Cómo que si tu mano estuviere conmigo? ¿Sabes qué significa esto de si tu mano estuviere conmigo? Significa sujeción a la autoridad. El apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Él los exalte. Y esa palabra humillaos bajo la poderosa mano de Dios quiere decir: pónganse bajo la autoridad del Señor. Vivan bajo su autoridad y protección. Vivan bajo la sujeción. ¿Sujeción a qué? Sujeción a los principios del reino. No a la palabra de un hombre, no a los reglamentos de un hombre, no a los reglamentos de una iglesia solamente. Esto tiene que ver con la sujeción a todo lo que es la cultura del reino. Si somos audaces en la fe, si realmente podemos creer todo lo que Dios es capaz de hacer con nosotros, entonces es cuando vamos a poder provocar que el cielo pueda invadir la tierra. Y termina la oración de Jabes, y con esto termino. La oración de Jabes termina diciendo: y Dios le dio lo que pidió. ¿A qué se refiere esto? Hizo que el cielo viniera a la tierra. No se conoce la genealogía de Jabes. No se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Solo estos pequeños versículos son los que nos da a conocer el nombre de Jabes. No vuelve a aparecer en la escritura. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que Jabes tuvo que ser tan cercano a Dios, pero tan cercano y tan ilustre, para poderse ganar un lugar en la escritura y ser conocido por todo el mundo miles de años después. Algo tuvo que haber hecho bien Jabes. Tuvo que haberle creído definitivamente a Dios para ganarse un lugar en la Biblia. Ayúdame, José. Para que alguien tenga un lugar en la escritura, debió de haber tenido un nivel de influencia muy, pero muy alto. O debió de haberla regado. Porque dice la escritura que todo lo que aquí está escrito es para ejemplo, para que nosotros no caigamos en lo que otros cayeron. Dos cosas solo pueden suceder de la gente que está en la Biblia: o son muy ilustres, o son un mal ejemplo, para no caer en él. La pregunta es: ¿de cuáles vamos a ser nosotros? ¿O nos vamos a convertir en gente ilustre, audaces en la fe, que le creamos a Dios,
que podamos dar testimonio de que quizás ya no había remedio para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, de que quizás no éramos buenos líderes al principio. Muchos líderes en la Escritura comenzaron equivocándose y lo volvieron a intentar, y lo volvieron a intentar, y se volvieron a levantar, hasta que un día Dios los tomó, los sacó del anonimato y los hizo brillar. Los convirtió en gente ilustre cuando nadie daba nada por ellos. La pregunta es: ¿de cuáles quieres ser tú? Seamos audaces, audaces en la fe. Creamos lo que Dios dice para que el cielo pueda venir a la tierra y cumplir lo que tiene que cumplir a través de nosotros, porque nuestro propósito siempre es mayor a nuestros sueños o deseos personales. Ponte de pie, por favor.